Ok, empecemos. Hoy vamos a desmenuzar un libro que, para bien o para mal, ha sacudido el mundo de las finanzas personales. Padre rico, padre pobre. Y es que su filosofía central, digamos, le da una vuelta de tuerca a casi todo lo que nos dijeron sobre cómo funciona el dinero, el trabajo y, bueno, la riqueza. A ver, esta frase, ¿a quién no le suena? Es el mantra que hemos escuchado una y otra vez. Nuestros padres, nuestros abuelos, todos nos dijeron que ese era el camino seguro, ¿no? La receta mágica para tener éxito y estar tranquilos económicamente. Pero bueno, aquí es donde el autor, Robert Kiyosaki, llega y ¡pum!, lanza la primera bomba. Él nos dice, oigan, ¿y si ese consejo ya no sirve? ¿Y si de hecho es peligroso? Su argumento es que en el mundo de hoy, con la economía como está, con trabajos que ya no son para siempre y pensiones que son casi un mito, seguir ese guión al pie de la letra podría ser más una trampa que una solución. Y todo esto lo cuenta a través de su propia historia, que es bastante particular. Kiyosaki dice que tuvo dos figuras paternas, dos padres, con formas de ver el dinero que eran, bueno, polos opuestos. Y esa experiencia lo forzó a decidir qué camino tomar. Y aquí la comparación es increíble. Por un lado tenemos al padre pobre, que era su padre de verdad, un tipo súper preparado con doctorado, empleado del gobierno, pero que increíblemente siempre andaba corto de plata. Y por el otro lado estaba su padre rico, el papá de su mejor amigo, que ni siquiera había terminado la prepa, pero que se convirtió en empresario y en uno de los hombres más ricos de Hawái. La paradoja es brutal, ¿no? Tener todos los títulos no le aseguró el éxito con el dinero. Y claro, sus formas de pensar eran el día y la noche, un reflejo total de sus vidas. El padre pobre siempre decía eso de que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Pero el padre rico le daba la vuelta completa y decía, no, 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 la falta de dinero es la raíz de todos los males. Y esa pequeña pero gigante diferencia en su mentalidad lo cambiaba absolutamente todo. Bueno, ahora llegamos al corazón del libro. De verdad, si solo nos vamos a quedar con una idea de padre rico, padre pobre, tiene que ser esta. Es el pilar de todo lo demás, la base de lo que él llama inteligencia financiera. Y la pregunta clave es, ¿cuál es la regla número 1 para entender cómo funciona el dinero? Parece una pregunta complicada, pero la respuesta que daba el padre rico es sorprendentemente simple. Tan simple que a veces se nos pasa, pero tiene el poder de cambiar por completo la forma en que vemos nuestras finanzas. A ver, un activo, según Kiyosaki, es cualquier cosa que meta dinero en nuestro bolsillo. Así de fácil. Algo que nos genere ingresos mes con mes, sin que tengamos que estar trabajando activamente por él. Pensemos en cosas como una propiedad que se alquila, acciones que pagan dividendos o un negocio que ya funciona por sí solo. Y por el otro lado, ¿qué es un pasivo? Pues exactamente lo contrario. Es cualquier cosa que nos saque dinero del bolsillo, punto. El crédito del coche, la deuda de la tarjeta de crédito, esas suscripciones que ni usamos, todo lo que represente una salida constante de dinero. La diferencia no podría ser más clara. Y agárrense porque aquí viene la idea que probablemente ha causado más discusiones de todo el libro. El padre rico decía, con toda seguridad, que la casa en la que vivimos no es un activo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues por la simple lógica que acabamos de ver. ¿La casa pone dinero en nuestro bolsillo? No. Al contrario, nos lo saca todos los meses con la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento, por lo tanto, es un pasivo. Y si esa es nuestra mayor inversión, pues ahí tenemos un problema. Justamente, entender esta diferencia entre lo que mete y lo que saca dinero es, según el libro, la llave para salir de algo que él describe como la carrera de la rata. Y esta carrera es ese ciclo sin fin que seguro muchos conocen. Uno se levanta, va a trabajar, cobra, paga las cuentas y vuelve a empezar, sin avanzar de verdad. Y lo peor es que cuando llega un aumento, ¿qué pasa? En lugar de invertir, se compra una casa más grande, un coche más nuevo, es decir, más pasivos. Y eso solo hace que la rueda gire más rápido y que sea más difícil salir. Pero lo interesante es que esto no es solo un tema de números, es un ciclo emocional. Está alimentado por dos emociones súper fuertes. Primero, el miedo a no tener dinero, que nos hace aferrarnos a un trabajo aunque no nos guste. Y segundo, la codicia o el deseo, que apenas tenemos un poco de dinero extra nos impulsa a gastarlo en cosas. Al final se vive reaccionando, no pensando estratégicamente. Y aquí es donde se ve la diferencia de enfoque, que es clave. La gente de clase media y pobre se concentra en el sueldo, en la columna de ingresos, o sea, trabajan por dinero. Los ricos, según esta filosofía, se enfocan en la columna de activos. Su meta es usar el dinero que ganan para comprar más activos que a su vez generen más dinero.
Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, pero para bien. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se empieza a construir esa columna de activos? Bueno, para eso hace falta un hábito súper importante. Pero antes hay que derribar algunas barreras que casi todos tenemos en la cabeza. Porque muchas veces lo que nos frenan son cosas como el miedo a perder dinero en una inversión, el cinismo que nos hace decir eso no funciona antes de siquiera intentarlo, y por supuesto, los malos hábitos que hemos arrastrado por años. Y para romper con todo eso, el libro propone una regla de oro. El hábito número 1, pagarse a uno mismo primero. ¿Qué significa esto? Significa que apenas recibimos un ingreso, antes de pagarle al banco, a la tarjeta, a quien sea, una parte de ese dinero se va directo a nuestra columna de activos. Sin excusas. A primera vista suena un poco irresponsable, ¿verdad? Pero la lógica detrás es bastante astuta. Al pagarnos a nosotros primero, creamos presión. Los que nos tienen que cobrar van a llamar. Y esa presión, según Kiyosaki, nos obliga a ser más creativos, a buscar nuevas formas de ganar dinero para cubrir esos pagos. Básicamente, nos fuerza a desarrollar nuestra inteligencia financiera, en vez de simplemente gastar lo que nos sobra, que, seamos sinceros, casi nunca sobra nada. Y todo esto nos lleva al mensaje final, al verdadero núcleo de esta filosofía, que no se trata de seguir una receta mágica para volverse millonario de la noche a la mañana, sino de entrenar y desarrollar la herramienta más potente que tenemos. Y esa herramienta es la mente, porque el dinero, al final, es solo una idea. La verdadera riqueza no está en el banco, está en nuestra cabeza. Una mente entrenada para ver oportunidades, para entender cómo funciona el dinero. Ese es el activo más poderoso que existe. Por eso, invertir en la propia educación financiera es, sin duda, la mejor inversión de todas. Entonces, para resumir, las ideas clave para llevarse son estas. Primero, la inteligencia financiera no es algo con lo que se nace, se aprende. Segundo, el enfoque debe estar siempre en construir esa columna de activos. Y tercero, a la hora de buscar un trabajo, no hay que mirar solo el sueldo, sino qué se puede aprender ahí. Habilidades como ventas, marketing, liderazgo, eso es oro puro. Al final del día, el libro no da un mapa con el tesoro marcado. Lo que ofrece es más bien una brújula. Nos muestra dos caminos muy claros. El del padre pobre, que busca la seguridad de un empleo, y el del padre rico, que busca la libertad financiera. Y la pregunta que queda flotando claro es, después de conocer estas dos formas de pensar, ¿qué camino financiero va a elegir cada quien?